Bienvenidos a Derecho Mercantil, sesión 4. En esta ocasión hablaremos de lo que es el proceso mercantil. ¿Por qué se le va a llamar proceso? En el derecho, en términos generales, lo que ustedes y nosotros hemos llegado a conocer como un juicio es solo una pequeña parte de lo que es todo un proceso como tal. El proceso va a ser todas las instancias o todas las etapas que se tiene que pasar para poder dirimir una controversia o resolver un problema. Vamos a empezar primero por las partes en el proceso mercantil. El proceso mercantil es, insisto, muy similar a lo que tú conoces como un juicio mercantil. Aquí en las partes del proceso vamos a conocer al actor y al demandado. ¿Quién es el actor? El actor es quien tiene derecho o quien cree que tiene derecho a reclamar algo. Y eso es una contraprestación, que alguien más, el demandado, le otorgue o le devuelva algo. En el caso del demandado, el demandado viene a ser la persona de quien se reclama esa prestación. Este actor ejerce una acción. La acción es finalmente la ejecución o la orden del derecho. Es decir, si yo soy dueño de un objeto y alguien lo rompió, mi acción será una acción restitutiva para que se me devuelva lo que se me rompió. El actor será quien pretenda accionar el derecho y el demandado será quien oponga una excepción, el que diga no porque algo más. Entonces, el actor tiene acción, el demandado tiene excepciones. La acción se traduce en una demanda, la excepción se traduce en la contestación de la demanda o en la contrademanda, si existe la contrademanda como tal. El asunto jurídico o el caso a resolver se va a llamar litis. La litis comprende la pretensión del actor y la resistencia del demandado. El actor quiere algo, el demandado no lo quiere dar. La litis es eso que vincula a las dos personas. En el caso del juicio ejecutivo mercantil, que es el que estaremos analizando, el juicio ejecutivo mercantil tiene la cualidad de tener primero un sentido de autonomía, porque el documento mercantil, como lo habíamos platicado, un documento como un pagaré o un cheque, es autónomo de cualquier otra circunstancia. Por lo tanto, el solo existir el documento se vuelve la causa de conexión entre el demandado y el actor. Y por lo tanto, la litis gira en torno al documento. Es muy importante notar cuando se escribe una demanda cómo está el término de la prescripción. ¿Por qué de la prescripción? En sesión de clases había mencionado que el cheque, el pagaré y la letra de cambio tienen distintos tipos de vigencia. Un cheque deja de ser válido a los 6 meses, un pagaré a los 2 años, una letra de cambio a los 3 años. Estas prescripciones son indispensables tenerlas en cuenta porque en el momento que tú presentes una demanda y ya se prescribió el documento como tal, es decir, ya expiró el documento, imagínate con qué cara de tonto quedas. Lo mismo para la personalidad. ¿Quién tiene derecho a cobrar un documento mercantil? Lo vamos a analizar un poquito más adelante. Hablemos entonces del acuerdo de voluntades. Dos personas se ponen de acuerdo en redactarse un documento. Eso es un acto de comercio. No porque uno sea comerciante y el otro no lo sea, sino porque el documento en sí mismo es un acto de comercio. El documento mercantil como tal, el pagaré, la letra de cambio, el cheque, se convierte en la configuración y la palomita de decir hay un acto de comercio sobre bienes o servicios. El proceso mercantil entonces empezará con las partes, el demandado y el actor. El demandante o la parte actora va a llegar ante la autoridad y va a pedir asesoría y va a redactar primero su demanda. La demanda tiene que tener algunos requisitos. Dentro de sus notas para esta semana se incluyen esos requisitos. Esta demanda debe de explicar perfectamente cómo es que se hizo la parte actora del documento. Ya una vez que se establezca que fue el documento y que se establece en qué momento, en qué lugar y bajo qué circunstancias se firmó, aunque realmente es irrelevante, viene entonces el siguiente paso, que es la notificación, el traslado y el embargo. Cuando ya el juez ha determinado que el documento que tú presentas en tu demanda, con el cheque como tal, el pagaré o la letra de cambio, es validado porque esto es real o parece ser real, entonces le da aviso a una persona que trabaja en los juzgados cuyo nombre es el actuario. El actuario debe de correr traslado.
Correr traslado es llevarle a la parte demandada un legajo de copias de la demanda que se hizo y del acuerdo o el auto, el acuerdo en el cual se recibió esa demanda. Y van a aparecer fechas y van a empezar a correr términos de prescripción. Va a tener 5 días para contestar a esa demanda, 5 días hábiles, para contestar a la demanda en tiempos muy específicos. Si se pasa de los horarios, pierde toda posibilidad de contestar. Vamos a pensar de un inicio que en ese traslado, generalmente lo que te dicen es estás demandado. Una demanda como tal trae los sellos del juzgado que expidió la demanda, el nombre del juez, y generalmente en este bonito país vienen a ser hojas como tipo Biblia, son hojas doblemente delgadas, que se pasaron como copia al carbón, es con lo que te corren traslado. La desgracia del proceso mercantil, cuando le da origen un pagaré, una letra de cambio o un cheque, es que junto con el traslado te notifican. Esa notificación quiere decir que personalmente el actuario va a esperar a verte a ti para que tú le firmes la notificación y te la tiene que dar en la mano. Hay gente que se puede resistir, hay muchas reglas para la forma de la notificación, para que la notificación se dé de manera correcta. El actuario nunca actúa solo, a veces el demandado va con el actuario también a correr traslado y a enviar notificación. Lo primero que se hace, una vez que se hace esta diligencia del embargo, es empezar a decir, aquí está su demanda, ya que te la recibes, fírmeme aquí de recibido de que está notificado, de que está demandado. Sí. Ahora vamos a correrle embargo. ¿Reconoce usted la deuda? 9 de cada 10 deudores, es más, 99 de cada 100 deudores te van a decir, no, no reconozco la deuda. Ok, si no la reconoce, eso es irrelevante. En este momento lo vamos a embargar. Y el embargo viene a ser sobre bienes que garanticen la cuantía que se reclama en la demanda. Vamos a decir que fue un pagaré de 20,000 pesos. Y el actor no demanda 20,000 pesos, demanda 20,000 pesos más intereses, más los costos del juicio, más todo lo que se produzca. Entonces, en vez de pedir 20, pide 50. De ese corte es la demanda. Esta demanda que pide 50 le da derecho a un embargo de 50,000 pesos. Hay reglas específicas de lo que se puede y no se puede embargar. En tus notas de esta semana los vas a encontrar. No puedo embargar, por ejemplo, la cama donde duerme el demandado o el refrigerador, pero hay otras cosas que se pueden embargar. Es muy importante notar que cuando hay embargo, hay gente que se va a poner muy mal, se va a poner agresiva, hay gente que va a sacar armas, hay gente que va a llamar a los vecinos, te van a tratar de linchar. Es un asunto de mucho cuidado. Lo que vale la pena notar en los embargos es que independientemente de que el embargado quiera o no, de todas maneras se va a hacer el embargo. A veces, y lo peor de las circunstancias, es que se embarguen inmuebles, porque entonces se embargan casas y una casa para garantizar una deuda de 50,000 pesos. Es aberrante, pero se puede. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En el embargo es muy común que el demandado se salga con la suya diciendo, yo señalo ese coche que está por allá, y el coche no es de su propiedad. Dice, señalo ese coche para embargo y me señalo a mí mismo como el depositario de ese embargo. Quiere decir, no vas a vender el coche, pero tú te puedes quedar con el coche. Muy común, la ley lo permite. Cuando se hace algo así de tan mala fe como embargar un coche ajeno, como embargar un bien ajeno, también te está hablando mucho del carácter del demandado, ¿no? Y de un poco una admisión de culpabilidad. Se tiene que reclamar después en los alegatos. Pero es una táctica dilatoria. ¿Qué es lo que hace? De antemano los abogados tenemos una expresión cuando se refiere a los procesos mercantiles. Siempre es mejor estar del lado del demandado que del lado del actor. ¿Por qué? Porque del lado del actor, el actor tiene pocas posibilidades de hacer que el juicio vaya más rápido y tú como abogado vas a cobrar al final del juicio. Del lado del demandado, el demandado tiene muchas posibilidades de hacer largo el juicio y por lo tanto tú como abogado cobrarás más. Es ruin y es cruel, pero así es como cobran y funcionan los abogados. Ahora, lo que sigue es la contestación. La contestación del demandado debe de ir en la misma forma en la que venía la demanda, contestando a las pretensiones del actor en excepciones del demandado. Esa es la forma en la que se establece una simetría. Ahí generalmente dicen es una demanda temeraria, esto nunca se hizo, esto no pasó y más allá. Y entonces empieza el periodo probatorio. En teoría hay 10 días para un periodo probatorio. Ahí les doy el pequeño problema.
Los jueces tienen una agenda sobrecargada y los jueces generalmente no administran muy bien su tiempo. Los jueces le delegan a la segunda persona más poderosa en un juzgado, que son los secretarios, casi siempre son mujeres. Estos periodos probatorios en mercantil se hacen en audiencias públicas, que de públicas no tienen nada, porque si tú no tienes interés en la litis y te vas a parar en una audiencia de estas, es muy probable que te pidan que te retires. Pero vamos a decir, en audiencia pública. Generalmente los secretarios llevan a cabo una audiencia cada día. Y ahí les va el problema, las audiencias se extienden 4 o 5 horas. Tu día no corre hasta que te llamen para la audiencia, como si así más o menos tiene sentido. Dicho de otra forma, ese periodo probatorio de 10 días se convierte en 10 días de audiencia. Y el inconveniente que tienen esos 10 días de audiencia es que dependen de la agenda que tenga el ministerio, perdón, el secretario dentro del juzgado. 10 días se pueden convertir en 6 meses, solo para la presentación de pruebas. Eso asumiendo que no haya hecho la mala fe el demandado de señalar bienes que no le pertenecían para embargar, porque entonces se tiene que hacer otro juicio completamente separado para determinar de quién era la propiedad del bien y volver a trabar el embargo. Es un asunto otra vez dilatorio. Después de pruebas vienen los alegatos. En teoría deberían ser 3 días, también te puedes ir a 3 meses. Ahí se puede ocupar la táctica del filibustero, que es que el abogado presenta y presenta y presenta material para alargar todavía más el proceso. Justo después de eso vienen las conclusiones. En teoría se presentan las conclusiones una sola vez y al final. Hay abogados que son mañosos y que presentan todavía más pruebas dentro de las conclusiones y extienden esto todavía más. Para darte a entender más o menos cómo está este asunto. El juicio ejecutivo mercantil más rápido que me tocó ver en unos 6, 7 años de trabajar en juzgados fue un juicio que se llevó 3 meses. Era sobre un pagaré y era una cantidad nada despreciable, como 200,000 o 300,000 pesos. El juicio más lento que me tocó ver era más o menos sobre la misma cantidad y lleva 10 años. La eficiencia en este sentido es abismal. Viene después la etapa del juicio. Ojo, el juicio es propiamente una operación que va a realizar el juez en su cuarto privado, en su oficina privada, donde él va a valorar las pruebas, los elementos de consignación, o en este caso el documento mercantil, los alegatos, las conclusiones, lo valora todo. Y a partir de esa valoración, él realiza el juicio. Es una sola persona encerrado. Entonces viene la sentencia. La sentencia que hace el juez se llama sentencia de primera instancia, o es la primera sentencia que hay. Hay una posibilidad de que dentro de 5 días después de que sale la sentencia y fue notificada la persona que ganó o perdió, puede oponer excepciones e irse a una segunda instancia. Esto quiere decir que te vas a una apelación. La segunda instancia viene a ser una forma de evitar que se vaya a la ejecución. En segunda instancia, ¿vas a hacer un juicio completamente nuevo? No. Vas a hacer un juicio sobre el juicio. Y ahora vas a tomar solo partes de lo que ya presentaste tú, las pruebas que tú presentaste, los alegatos que se hicieron, las conclusiones que se hicieron y hasta el juicio que hizo el juez, valga la redundancia. A partir de ahí viene una segunda instancia y toda esta segunda instancia de apelación terminará con un fallo. Cuando no te gusta ese fallo o no te conviene ese fallo, hay una última instancia, que es lo que tú y yo conocemos como el amparo. El amparo es la última instancia como tal. Si en cualquiera de estos se descuida el perdedor, por así llamarlo, de un juicio mercantil, y pasan los 5 días y no se quejó, pierde la oportunidad de quejarse y se le llama cosa juzgada. Cuando una sentencia ya tiene la firmeza para no moverse, se llama cosa juzgada. Y entonces el juez ordena la ejecución. Cuando no se ejecuta la sentencia, la persona que está, vamos a llamarle, obligada a hacer determinada cuestión que salga en la sentencia, adquiere sanciones, a veces administrativas, a veces un poco más fuertes. ¿Qué es lo que hacen para evitarse todo este proceso mercantil? Una gestión extrajudicial. La gestión extrajudicial es una forma de caminar directamente a la ejecución. Los juzgados y, de alguna u otra forma, las empresas grandes
que compran pagarés constantemente están jugando con esto, de ver cuánto pueden sacar haciendo gestiones extrajudiciales y evitarte todo el proceso mercantil. Por regla general, y lo comento también en la lectura de la semana, cuando no tienes por lo menos 200 o 300 mil pesos de asunto legal, los abogados prefieren no tomarlo. Y prefieren no tomarlo porque el abogado se va a llevar entre un 5 y un 10% por un juicio que le puede durar 400 horas ganar. Entonces acaba ganando a fracción de centavos en vez de pesos. Por lo tanto, los abogados no se meten en esos asuntos. Otro, les recuerdo que un cheque, un pagaré y una letra de cambio son documentos mercantiles, por lo tanto es algo a lo que se le puede endosar y se puede cambiar de dueño. Esto es muy importante, porque a veces estos procesos mercantiles ni siquiera lo inicia la persona que realmente tenía el derecho original, sino alguien más que lo adquirió. Vamos a hablar la próxima semana de lo que son los protestos y los reportos y de lo que son otras figuras mercantiles que asocian a este proceso mercantil y lo hacen todavía más complejo. Por ahora, esta semana lo que estarás haciendo será una demanda mercantil. Esta demanda es importante para que conozcas el machote o el formato general de la demanda y cómo funciona en nuestro derecho mexicano la demanda mercantil. El abogado promedio en estos días te cobra entre 10 y 15 mil pesos por presentar una demanda. Y la verdad es que estos formatos realmente no son muy distintos de estado con estado y solo requieren de un poco de conocimiento al respecto. Es importante también que sepas qué derechos tienes y cuáles son estas etapas para que sepas dónde estás parado. Como siempre, estoy a sus órdenes. Mucho éxito.